Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomor, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor José Luis Rodríguez. Hola, bienvenidos al podcast número 77 de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. En esta ocasión vamos a tocar un tema importante que es el abordaje del dolor anal. Y bueno, este padecimiento es relativamente frecuente, 12% de la población lo puede tener de forma crónica. La mayoría de los pacientes pueden tener un dolor que se autolimita, sin embargo, va a llegar un número de pacientes que persisten con este dolor anal que va a alterar la calidad de vida de los mismos. Este padecimiento, pues, lo ven varios especialistas, entre ellos los cirujanos colorectales, gastroenterólogos, ginecólogos, urólogos. Y bueno, en este tema tan importante, pues vamos a abordar varias causas. Y para esto tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos es un gastroenterólogo, el doctor Enrique Cos Adame, que él es posgradado de neurogastroenterología y motilidad gastrointestinal en Georgia. También es médico gastroenterólogo, especialista en neurogastroenterología y motilidad gastrointestinal en el Instituto Nacional de Nutrición. Y por otro lado, tenemos al doctor David Mitre, que él es cirujano colorectal. Él hizo primero cirugía general en el Hospital Siglo XXI y actualmente es adscrito al servicio de coloproctología en el Hospital Siglo XXI y es miembro activo del Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología. Y bueno, pues para empezar a abordar este tema de por qué duele el ano o las causas de dolor anal, quisiera empezar con el doctor Enrique Cos preguntando por qué duele el ano, cuál es la inervación y cuál es el papel de un neurogastroenterólogo en este tema tan importante. Sí, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a toda la audiencia. Espero que este tema sea de utilidad. Y bueno, muchas veces menospreciado, pero bastante molesto cuando sabe dar molestias, ¿no? Esta región topográfica es muy importante tener en claridad acerca de cómo proceder. Y bueno, yo diría ahí dos factores, ¿no? El primero es que tengamos causas estructurales que por supuesto siempre se tienen que descartar, ¿no? De donde se encuentran las causas como que veremos más adelante, orgánicas, fisuras, fístulas, etcétera, abscesos. Eso siempre, y lesiones tumorales siempre se deben de descartar porque duele el ano, ¿no? Pero dentro de los trastornos, digamos, funcionales, ya bien definidos por la Fundación Roma, pues tenemos al menos, digamos, tres que son más bien caracterizados. El primero es el síndrome del elevador del ano, por eso duele. El segundo es la proctalgia fugax y por último un dolor anorrectal inespecífico o no bien caracterizado. Y estos serían trastornos primarios a nivel del esfínter anal, pero también tenemos causas, digamos, que como consecuencia también puede doler la región anorrectal, y allí estamos hablando de problemas como la cistitis intersticial, el dolor pélvico crónico en la mujer, que tiene múltiples causas también, y también pacientes con síndrome de intestino irritable pueden llegar a tener problemas de sensibilidad en esta zona. Y luego, de esa situación, pues tratar de estructurar de que mucho de esto, el por qué duele, se radicaría probablemente, cuando estamos hablando de un problema funcional, en dos factores, ¿no? El primero, un problema neuropático, en donde existe cierto grado de alteración en la conducción y sensibilidad de alguna de las estructuras nerviosas que van al piso pélvico y que por supuesto estas impactan en la región anorrectal. Y en segunda instancia sería un problema miopático, ¿no? En donde existe lesión, contractura, fibrosis de algunos de los nervios del piso pélvico y en especial el puborectal, que será tema más adelante de plática. Como bien comentas, pues primero creo que dentro de los abordajes
y que espero que les sirva mucho al resto de los colegas, pues ese abordaje, ¿no? Y primero que nada, pues descartar esas causas estructurales. Doctor Mitre, ¿qué son esas o cuáles serían esas alteraciones anatómicas o estructurales que podría haber un colorectal? Muchísimas gracias, José Luis, y gracias a la asociación, así como también al comité organizador. Eh, eh, Bastante bien explicado y detallado por el doctor Enrique Cos. Mm, eh, Me gustaría mucho agregar, muchas veces se menosprecia toda la patología no rectal, y en gran medida de los casos nos encontramos en la práctica médica que se culpa la enfermedad hemorroidal. Pobre enfermedad hemorroidal, la culpamos de todo. Sí, evidentemente la incidencia en la actualidad de enfermedad hemorroidal por diversas situaciones que existen en lo que vivimos y en nuestra cotidianidad se presentan con mucha más frecuencia. Sin embargo, estos cambios estructurales que comentan probablemente se deban a un número uno, a lo mejor hipertonía, ¿no? O algún trastorno de plano que atañe al piso pélvico. Muchas de las veces existe o se conjuga algo que se llama un descenso del piso pélvico que a veces no lo logramos diagnosticar hasta que no se ve acompañado de algún otro problema asociado a las estructuras pélvicas, como ya sea incontinencia urinaria, incontinencia fecal o algunas otras cosas. Sin embargo, no me quiero distraer en algunos otros temas. Causas estructurales puede ser desde un descenso del periné, desde una disinergia defecatoria, una hipertonía, no precisamente la hipertonía asociada a una disinergia defecatoria, que es lo común, no nos distraigamos de eso. Lo común es que la hipertonía del complejo esfinteriano obedezca a un trastorno de la musculatura pélvica. Sin embargo, hay ciertas condiciones anatómicas que conllevan a la hipertonía. Por ejemplo, una fisura anal crónica en donde la hipertonía ya es crónica y se vuelve un círculo vicioso que a veces para tratar a un paciente con fisura anal hay que saber entender cuál es cada uno de los pasos que llevan a la fisiopatología y al desarrollo de una fisura anal crónica. Muchas de las veces nuestros pacientes también presentan de manera inadvertida prolapsos mucosos. Estos prolapsos mucosos a veces conllevan a soiling o a algo que se llama escurrimiento de moco, y esto definitivamente cambia las características tanto de pH como de humedad del margen del ano, y esto determina un cambio circunstancial de todo lo que es la anatomía normal del margen del ano, y entonces puede favorecer a infecciones, ya sea bacterianas, micóticas o alguna otra situación. Estos pacientes normalmente son aquellos que se están aseando de manera continua. Muchas de las veces son pacientes que son bastante quisquillosos con el aseo del margen del ano, y entonces están traumatizando cada vez más, y entonces se vuelve todo un círculo vicioso que entra entre la humedad, el daño, que puede acompañarse de fisuras o de fisuras no solamente únicas, sino múltiples, y entonces permitir que en el margen del ano se corte la barrera que existe normal cutánea en esta zona, y entonces predisponga a alguna otra situación. Sí, básicamente aquí el mensaje entonces es pues, revisar a nuestros pacientes, ¿no? Como bien lo mencionabas, no todo, o mejor dicho, muchos de los pacientes llegan diciendo que les duelen las hemorroides y como bien dices, pues revisar entonces, poderlos explorar cuáles serían esas claves tanto en el interrogatorio como en la exploración física que le pueden ayudar a nuestros colegas para poder identificar algunas de estas alteraciones. Desde luego, José Luis, bien, básicamente me gustaría tomar la palabra. Creo que hay que ir primero, más que nada, a la semiología de las características de lo que está presentando nuestro paciente. Hay que saber discernir entre dolor, ¿no? Entre dolor que pueda ser punzante, ¿no? O puede ser un dolor crónico, o puede ser un dolor intermitente. Muchas de las veces hay que ir a diferenciar el dolor que presenta una trombosis hemorroidal. Como ya lo sabemos, el dolor que existe en la trombosis hemorroidal es un dolor totalmente insoportable, ¿no? Y estos se presentan normalmente por la distensión de la piel perianal, y entonces se exacerba totalmente
la sensación en esta zona y es un dolor prácticamente terrible, ¿no? Normalmente e invariablemente una trombosis hemorroidal nunca va a presentarse con fiebre. Siempre que nosotros asociemos el hecho de tener en nuestro paciente la dupla de dolor más fiebre, de dolor anal más fiebre, entonces hay que siempre ir a suponer que existe una patología infecciosa y normalmente obedece a una sepsis anorrectal. Probablemente a lo mejor el término suene muy dramático, pero es el término correcto, ¿no? Y esto hay que ir a diferenciarlo de un absceso perianal, de un absceso interesfintérico, que los que sabemos de esta zona, prácticamente estamos relacionados con la magnitud del dolor que existe en el paciente que tiene un absceso interesfintérico. Es un dolor totalmente insoportable y a las características clínicas en el margen del ano no se presenta ninguna alteración. Normalmente la alteración en un absceso interesfintérico va a ser un abombamiento en el canal del ano, el aumento de la temperatura en el canal anal y sobre todo la zona de la glándula afectada. Es totalmente exquisito el dolor, es un dolor totalmente insoportable, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que ir a diferenciar siempre. Hemos de recordar, va a depender de cómo estemos habituados a realizar una exploración anorrectal. Normalmente hay quienes lo revisan en decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, de acuerdo a las características de la mesa de exploración también. Hay quienes utilizamos también la técnica de navaja sevillana, que esto a veces permite un poquito más de apertura de la zona y nos permite observar tanto los complejos perineales como los complejos perianales. A veces me he topado con que existe cierto vicio de asociar la región sacra o presacra o bien incluso alrededor del coxis con patologías perianales. Hay que ir a diferenciar mucho, por ejemplo, en aquellas zonas sacras o muy cercano al coxis, un seno pilonidal o, por ejemplo, una foliculitis o alguna otra situación que no atañe precisamente a la zona anorrectal o bien al margen del ano. Entonces, siempre la inspección bimanual con la apertura de los glúteos para poder observar bien el margen del ano y en los casos en los que tengamos disponibilidad de un anoscopio y si el paciente nos permite revisarle, y obviamente si la patología nos permite realizar una anoscopía, valdría la pena siempre. Obviamente hay ciertas situaciones patológicas en el margen del ano, por ejemplo una fisura anal aguda o una trombosis hemorroidal que a veces no nos permite realizar una anoscopía. Sin embargo, si en el margen del ano no vemos alguna alteración, valdría la pena ir a investigar en el canal anal. No, excelente explicación. Doctor Enrique Cossi, ahora pasando al dolor funcional, o sea, ¿cuándo sospecharíamos un dolor anal funcional? ¿Cuáles serían esos puntos clave en el interrogatorio y en la exploración física que nos harían sospechar de estas tipo de dolor? ¿No? Ya a lo mejor que descartamos estas causas estructurales, ¿qué nos haría sospechar? Bueno, es que fíjate que durante el interrogatorio, bueno, pues uno va agarrando ciertas pautas en términos de la temporalidad en que ocurre el dolor, ¿no? Si es agudo, si es crónico, posterior a una evacuación, cuando tiene alguna relación con las posturas prolongadas en estado de sentado. Vamos, uno tiene que hacer este tipo de cuestionamientos. Creo que al final, José Luis y David no me van a dejar caer en el error. El término de decir funcional es una vez que hicimos la exploración física. Es muy difícil a veces por el interrogatorio. Uno va planteando y va viendo el camino, pero cuando haces la exploración física, expones, como bien dijo David, del área, haces unas maniobras dinámicas en donde le pides que pues, haga una maniobra de valsalva, ves el descenso perineal al pujo, ves la contracción, etcétera, y haces el tacto rectal. Y con eso ahí te puedes empezar a dar cuenta, por supuesto, de si no existe algún trastorno orgánico, que es fundamental antes de decidir que esto sea, digamos, funcional. Pero bueno, para el trastorno que caracterizamos como dolor del síndrome del pubo rectal, pues es la presencia de dolor
crónico que se exacerba precisamente después de una evacuación, cuando el paciente sobre todo ha tenido un pujo prolongado, ha batallado por lograr una evacuación. Posteriormente queda dolorida el área de la región anorrectal y piso pélvico por un periodo de entre 30 minutos a 2 horas después de ello, ¿no? Esto es para la cuestión del pubo rectal y bueno, la clave es el tacto, donde generalmente es más doloroso hacia la región posterior o hacia el lado izquierdo, en la parte de la banda izquierda de la cintilla del pubo rectal. Para la proctalgia fugax, pues es un dolor inesperado, insospechado, agudo, de segundos a unos 5 o 10 minutos de duración a lo sumo, que no pueden dejar sentado a nadie. Es decir, esos pacientes tienen que levantar porque pues, están en una crisis. Y generalmente se da en el contexto de pacientes que están por mucho tiempo sentados, pero también con sobreestimulación, ¿no? Por ejemplo, bebiendo cafeína, teofilina, etcétera, que puede estar asociado a esto, e incluso en algunos pacientes el alcohol esto es fundamental, ¿no? Y el otro que es el dolor anal inespecífico, pues en su nombre lleva la letanía, ¿no? Es decir, en la exploración física no duele la cintilla de puborectal, no tiene cursos episódicos agudos, pero ese se diagnostica en ausencia de, entonces, los hallazgos característicos de la síndrome del elevador del ano, la frecuencia y aparición súbita del puborectal y ausencia de trastornos estructurales. Es como vamos a llegar a esa conclusión. Perfecto. Esta pregunta igual para los dos. ¿A qué paciente le indicaríamos algún estudio de gabinete, algún estudio endoscópico? ¿O sería necesario en el abordaje de los pacientes con un dolor anal, ya sea agudo o crónico? Sí, David, primero. David. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que, fíjate, nosotros que estamos, y no con esto quiero tratar de hacer alguna división, no se me malinterprete, pero a veces, como estamos tan relacionados con el tratamiento o estamos tan cerca de pacientes con patologías muy complejas en hospitales de concentración, ya no llamarlos tercer nivel, pues, sino hospitales de concentración, ya sabemos que mejor pensar mal, ¿no? Por ejemplo, en el centro médico siempre tenemos pacientes pues hematológicos, pacientes trasplantados, pacientes que están inmunosuprimidos, o inclusive que están en tratamiento de inmunosupresión o de quimioterapia. Entonces, siempre cuando existe alguna característica que no llame, por así decir, a la normalidad o al porcentaje mayor de que se presenta una patología, yo creo que en ese tipo de pacientes, en ese especial sector de la población que atendemos, siempre hay que sospechar de más, ¿no? Y si vemos que no corresponde a la clínica normal, siempre creo que vale la pena realizar un estudio de extensión. Ejemplo, es clasiquísimo que nos llegue el paciente con neutropenia profunda y fiebre, ¿no? Entonces, pecar, ¿no? Obviamente va a depender, como siempre, hay que acoplarnos a nuestro ambiente de salud en nuestro país. A veces no hay la disponibilidad, pero en la medida de lo posible, si tenemos la disponibilidad y si el paciente debe ser susceptible a realizar algún estudio de más, llámese ultrasonido perineal, llámese ultrasonido endoanal o endorrectal, o una resonancia magnética o bien una tomografía, creo que vale la pena. Cuando la estela a lo mejor de la clínica de nuestro paciente se asocie a lo que frecuentemente vemos y obviamente cuando ya tengamos esa acuciosidad o esa frecuencia en el tratamiento de ciertas patologías, creo que la clínica debe demandar, ¿no? A veces vale la pena no tardar en el tratamiento por realizar algún estudio. Obviamente, si les vuelvo a repetir, si las características de nuestro paciente
justifican el realizar un estudio de extensión, yo creo que no vamos a pecar y nadie me va a decir lo contrario de que estos pacientes son probablemente a los que se les deba de realizar algún estudio de extensión. Otros estudios de extensiones pueden ser, pues, sobre todo en los pacientes con fisura anal, por ejemplo. Las fisuras anales, como ya sabemos, son de difícil tratamiento, sobre todo cuando ya han pasado a una etapa crónica. En estos pacientes, sobre todo si es mujer, si tiene antecedente obstétrico o bien de trauma obstétrico, si tiene antecedente de alguna cirugía anorrectal, creo que vale la pena antes de plantear alguna cirugía, realizar algún estudio manométrico, ejemplo, ¿no? Para así determinar si es susceptible de llevarla a una cirugía totalmente radical o bien irnos a una terapia intermedia, llámese neuromodulación, llámese tibial, neuromodulación tibial, o llámese aplicación de Botox o algún otro tratamiento intermedio antes de llevar a una cirugía que no nos facilite o que no nos predisponga al hecho de llevar a la incontinencia al paciente o a la paciente. Doctor Sí, Enrique Costa, ahí mencionó algunos, pero igual ahí en la manometría, por ejemplo, ¿a qué paciente? ¿No? ¿A qué paciente indicárselos o qué otros estudios tú también de extensión podrías indicar? yo estoy de acuerdo que debes de fijarte en el tipo de paciente, ¿no? Estatus inmunológico, tratamiento, historia previa, si ha tenido abscesos o no, trombosis o no, fisuras previas o no. Digamos que centrándonos en el paciente que es un problema funcional, definitivamente la alternativa de acuerdo a la exploración física, en donde puedes denotar si hay un descenso para una contracción paradójica, falta de propulsión, etcétera, pues es complementarlo con una manometría no rectal, porque algunos pacientes, pues bueno, también tienen trastornos del piso pélvico y además síndromes dolorosos anorrectales, ¿no? Esa sería la primera extensión del complemento, ¿no? Yo creo que cuando la duda diagnóstica es muy alta, yo generalmente solicito también que se vea una evaluación estructural y lo mínimo es que sea un ultrasonido endoanal. Esto nos va a sacar de dudas de alguna situación, ¿no? Y bueno, estudios, por ejemplo, endoscópicos, creo que ustedes, José Luis, David, una anoscopia en este tipo de problemas es suficiente, nunca exagerar por llevarlos a una colonoscopia cuando pues, no, se puede hacer de consultorio. Obviamente cuando el paciente lo tolera, ¿no? Porque digo, cuando tiene un síndrome doloroso anal y es por una fisura anal, pues bueno, no sería lo más conveniente hacer una anoscopia en ese momento, ¿no? Pero eso lo ves en la exploración física. Si es un dolor un poco más profundo, en la exploración no se ven pliegues ni una situación que nos indique que hay un problema inflamatorio. Bueno, yo creo que la anoscopia nos puede decir si hay una lesión tumoral a nivel ahí del margen anal con el recto y todas esas cosas que no puedan haber sido palpadas, pues es difícil. Creo que lo más importante es la evaluación funcional cuando se ha descartado un problema estructural o no está en la mira de la sospecha. Y el primer estudio sería una manometría. Ya estudios de fisiología o neurofisiología a nivel de la región perineal son un poquito más con el propósito de estratificar pacientes y llevarlos a tratamientos un poquito más, digamos, dirigidos en ese sentido y que, bueno, en la evidencia para dolor anal, pues es controversial en muchos de esos escenarios, pero la neuromodulación, ya dijimos del tibial posterior, del piso pelviano, etcétera, con electroestimulación galvánica y todas estas situaciones que se han propuesto, bueno, pues esto puede ser definido una vez se descarten otros trastornos. Yo creo que la neurofisiología la tenemos que llevar en el caso de pacientes en donde la sospecha clínica pues, es mayor hacia el área neurológica que el área, digamos, de la función miopática, ¿no? Sí, de hecho ahí te me adelantaste un poquito, Enrique, en la cuestión de precisamente de esas terapias de los dolores funcionales, ese biofeedback que a veces también nosotros como colorectales los mandamos a ¿qué tanta les funciona a los pacientes? ¿Cuál es está estandarizada la técnica? ¿Cuántos tendrían que ir? En realidad has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Porque estandarizado en mi laboratorio sí está,
pero no será igual que en Houston o Fue que, con dolo, fue con o que dolo, fue con dolo. que en Veracruz, que en Centro Médico, ¿no? Entonces, la realidad es de que tratamos de establecer, aquí la evidencia es dolor anal en un paciente, por ejemplo, que tiene síndrome del elevador del ano. Va a funcionar la biorretroalimentación cuando tienen defecación disinérgica asociada a estreñimiento. Si no tienen estreñimiento, la tasa de respuesta, digamos, de un 60-70% cae hasta un 25-30%. No es que no responden los que no tienen estreñimiento y disinergia defecatoria, pero responden un poquito menos. Y es que el fundamento fisiopatológico de esa alteración es la contractura al momento del pujo. O sea, tienen una contracción muy intensa. En lugar de relajar el tubo rectal, lo contraen más y entonces queda dolorido ese músculo. Pero es en esos pacientes que tienen la disinergia defecatoria asociada al estreñimiento los que mejor responden, ¿no? Entonces, bueno, pero eso lo sabes haciendo la manometría anorrectal, la prueba con expulsión del balón en el antecedente del paciente con dolor anorrectal y que además es estreñido, ¿no? Si no es estreñido, uno tiene que decir a priori, oye, puedes funcionar con la biorretro, pero tu posibilidad es un tercio de la de los demás, ¿no? O sea, esa es la cosa que debemos de ser, digamos, honestos en el momento de proponer esta terapia. Precisamente en esos pacientes que no tengan ese espasmo o que no tengan esa hipertonía, ¿qué opinas, doctor David Mitre, de la toxina botulínica en estos pacientes? Fíjate que, híjole, qué buena pregunta. Yo creo que la toxina botulínica, obviamente entra dentro del stock del tratamiento para ciertas hipertonías. Muchas de las veces cometemos a lo mejor el pecado de ir a encasillar, ¿no? Y entonces normalmente encasillamos al utilizar Botox con fisura, ¿no? Y obviamos algo bien importantísimo que ha mencionado hace un momento Enrique Cos, ¿no? Muchos trastornos funcionales o bien disinergias defecatorias o hipertonías, ¿no? Que a veces hasta nos lo hacemos un poquito pelotas con la conceptualización, ¿no? De pronto tenemos el término de anismo, entonces luego cuando les decimos disinergia, cuando le decimos anismo, cuando le decimos dolor anal crónico. Entonces, yo creo que es importantísimo englobar y ahora que lo preguntas de la toxina botulínica, yo creo que hay que ponerla como una opción, ¿no? Siempre ha estado allí y tiene opciones. Hay publicaciones, y no me dejarán mentir, ya de algunos años, en donde, por ejemplo, para síndrome de los elevadores, aplicación de toxina botulínica, ¿no? Y luego la otra, ya no para no echar más palabrería, la otra es que cuando ya te has decidido a la aplicación de la toxina botulínica, luego vienen una estela de preguntas, ¿no? ¿Dónde lo vas a aplicar? ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿Qué cantidad vas a utilizar? ¿No lo vas a dejar incontinente? ¿Cuánto tiempo es esperado que el paciente presente alguna disminución del tono del esfínter del ano? Entonces, yo creo que es un armamento bien importante, José Luis, y que hay que saberlo utilizar, ¿no? Y que probablemente a lo mejor cuando lo platiquemos y lo externemos con nuestro paciente, hay que ir a hablarles de las características del Botox, de que probablemente sea necesaria una aplicación más, 2 o hasta 3, ¿no? Hay que ser muy específicos en la durabilidad del tratamiento, ¿no? Que puede ser variable desde 3 hasta 6 meses después de una aplicación. Ahora, hay publicaciones, por ejemplo, brasileiras en donde son bien bravos y les meten más de 100 unidades, ¿no? Hay otras publicaciones gringas en donde son más cautos. Entonces yo creo que en esta parte de nuestra geografía somos un poquito intermedios y entonces tendemos a utilizar dosis dentro de 50 hasta 100 unidades. Normalmente las dividimos, ¿no? En lo personal yo siempre hago 2 aplicaciones de manera interesfintérica laterales, lateral derecha, lateral izquierda, y entonces espero el resultado. Normalmente el resultado va a ir a presentarse
dentro de los primeros 5 a 7 días posteriores a la aplicación, y normalmente el paciente puede presentar ciertas características de escurrimiento o soiling asociadas a la aplicación de la toxina botulínica, pero que normalmente van a ir cediendo. Entonces, de manera general, Botox yo creo que es un stock dentro de nuestro armamento para el tratamiento de ciertas afecciones, llámese síndrome de elevador del ano o bien fisura anal. Y hay que saberla, sobre todo aplicar. Y también hay que saber cuándo pasar al siguiente paso después de que a lo mejor la toxina no nos dio el resultado ideal. Excelente. Y, doctor Enrique, y esto creo que nos va a ayudar mucho a nosotros también como colorectales decidir en aquellos pacientes en que tenemos, por ejemplo, el síndrome del elevador del ano, que también está recomendado la neuromodulación con algunos medicamentos, cómo saber cuál escoger entre, no sé, amitriptilina, algún otro, cuál sería lo indicado, cómo empezar con estos medicamentos. Pues dime tú, por favor, porque la realidad es de que existe muy escasa literatura al respecto, desafortunadamente, porque además es un problema frecuente, pero no es un problema que tenga mucho foco de atención para realizar ensayos clínicos controlados, propiamente bien llevados, ¿no? En general, uno transpola, José Luis, lo que haces en otras áreas de problemas dolorosos funcionales en el tubo digestivo. Efectivamente, los tricíclicos tienen una potencia analgésica importante. Igualmente, a veces podemos utilizar inhibidores de la recaptura de serotonina y de noradrenalina, o sea, los inhibidores duales como la duloxetina y la venlafaxina. Y también, por último, utilizamos mucho los antiligadina, como es pregabalina, ¿no? En algunos de esos casos. Entonces, realmente, si existe algunos estudios, la realidad es que para dar una recomendación potente no hay suficiente evidencia. Lo transpolamos y usamos alguno de estos y a veces combinación de ellos, de acuerdo al grado de dolor anal que se presente. En mi perspectiva y mi experiencia personal es que en general no hay necesidad de utilizar la combinación de uno con el otro, sino que alguno puede servir por un periodo de tiempo que puede ser necesario entre 3 y 6 meses. La cosa aquí es determinar que el paciente no tenga también un trastorno a nivel del plexo, porque si ya tienen un problema a nivel radicular y que no solamente afecta a la región anorrectal, sino que también compromiso miembros pélvicos, ejemplo, pues, el síndrome del túnel lumbar, o sea, cuando está cerrado esta zona, ¿no? De caudequina, perdón, se me fue, tuve un lapsus brutus. En ese sentido, pues allí tienes que tomar la decisión de hacerlo por mucho más tiempo que cuando es un trastorno aislado a nivel anorrectal, ¿no? Claro. Pues muy bien. Digo, tocando y creo que terminando con este tipo de dolores funcionales, en la proctalgia fugax, ¿qué son estos dolores, como bien lo dijeron, esporádicos, intensos? ¿Algún tratamiento que les podríamos recomendar a nuestros colegas? Digo, entre los inhaladores, Sí. salbutamol, ¿qué podríamos indicarle en este grupo de pacientes? O también está darles los antidepresivos. ¿Qué recomendarían con ellos? Mitre. Fíjate que nada más, así, robo 10 segunditos. Yo creo que no hay que olvidar también, ya lo mencionó por allí Enrique, pueden ser pacientes que tengan algún componente psiquiátrico importante, ¿no? Y no, probablemente verlos desde esa perspectiva de los pacientes. En cuanto a la proctalgia fugax, hay que ver las características. Yo siempre inicio de manera escalonada y ahora sí que perdón el concepto, pero prueba y error, ¿no? Entonces, como bien lo decía Enrique, no hay, desgraciadamente, no hay receta de cocina y muchas de las veces es desde el principio concientizar al paciente de decir que vamos a ir escalonando el tratamiento hasta ayudarle probablemente. Ojalá que desaparezcamos el dolor en el tratamiento y es posible, pero muchas de las veces le vamos a ayudar, ¿no? Entonces, sí, empiezo probablemente con algún antiinflamatorio, no esteroideo, normalmente
puedo utilizar Celebrex, Celecoxib o Parecoxib, y lo combino siempre con inhalador, como tú lo mencionabas ahorita. Salbutamol, le doy 2 disparos cada 24 horas y veo los resultados. En el centro médico hemos tratado a algunos pacientes así y las características de las molestias cambian. Probablemente a lo mejor disminuyan 40-50% y a partir de eso empiezo escalonado, a lo mejor pasar de allí a ir a terapia, ahí se me fue la onda, a terapia, Enrique Cos, tú eres el experto. Cognitivo-conductual, ¿no? Sí, terapia cognitivo-conductual, o bien hacer biofeedback, ¿no? Entonces, y a partir de eso ir escalonando hasta encontrar el mejor de los resultados. Lo más importante es echarse un clavado en el patrón de consumo de el tabaco, el alcohol, los estimulantes, ¿no? Estas bebidas energéticas que son muy usuales para gente que quiere seguir trabajando y además están por periodos muy largos de tiempo sentados, algunos inhibiendo las ganas de ir al baño por seguir en el tratamiento. Esto lo vi mucho ahora en esta época del Zoom en la que estamos ahora, pacientes que se mantenían mucho tiempo en línea conectados. Bueno, tuvimos algunos casos así, probablemente más fortuitos que asociados ciertamente, ¿no? Y la otra circunstancia aquí es de que el tratamiento médico es un poquito, digamos, frustrante, ¿no? Porque en tanto el paciente va y toma el inhalador, pues parece que ya se le está bajando y no sabe si realmente le funcionó el inhalador o porque ya se le había pasado la crisis. Yo creo que el paciente que tiene episodios de dolor frecuentes, vamos a decirlo, en una base cotidiana, y esto dependiendo de, ahora sí que qué tanto impacta en el paciente, pero puede ser 2, 3 veces a la semana o más incluso, yo creo que ya meritaría hacer un tratamiento un poco más de profilaxis, ¿no? Se han escrito propranolol, se han descrito estos tricíclicos, se han descrito otras opciones en el tratamiento, terapias tópicas, etcétera. Pero si es un dolor que le pasa cada semestre, vamos, tomar un fármaco para esa condición, pues no tiene ninguna utilidad, ¿no? Entonces el costo-beneficio es muy bajo. Entonces yo creo que es frecuencia, intensidad y impacto en el estilo de vida del paciente lo que debe determinar si damos o no un tratamiento farmacológico. Lo demás, creo, en la mayoría de los casos se puede manejar con medidas no farmacológicas y cambios en el estilo de vida. Eso podría en algunos casos ser el escenario, ¿no? Pero eso sería de acuerdo a la intensidad y la frecuencia con la que se presentan las cosas. Pues muchas gracias. La verdad es que, digo, tocando este tema, vemos que pues, definitivamente un dolor anal crónico, pues digo, es incapacitante para el paciente y además, pues como hemos comentado, los tratamientos o los manejos que damos también, que no existe demasiada evidencia, a lo mejor ir escalando uno a otro, y también es el típico paciente que de momento está yendo con uno, con otro, con diferentes médicos, porque pues no, así como dicen, no le atina, no saben qué es lo que tengo, ¿no? Pero, pues sí, es un tema bastante complejo. Y creo que para terminar este módulo de dolor anal, creo que nos faltaría platicar un poquito sobre el dolor neuropático, por ejemplo, la neuralgia del nervio pudendo. ¿Cómo lo podríamos identificar, no sé, Mitre? Normalmente, yo creo que primero que nada hay que ir a determinar las zonas de inervación del pudendo, ¿no? Y las ramas también para ver las características que existen. Hay quienes, por ejemplo, presentan más dolor perineal o bien, incluso hay pacientes que presentan dispareunia durante el coito, ¿no? O bien se exacerba. Yo creo que aquí, y seguramente tenemos al experto acá, yo creo que aquí el biofeedback, la biorretroalimentación es donde más tiene cabida y donde el paciente va a experimentar mejoría, ¿no? Y en la medida de lo posible, si tenemos posibilidad de tener a un experto cerca que pueda llevar y conducir a nuestro paciente a una adecuada biorretroalimentación, creo que es donde va a tener el mayor de los beneficios. En cuanto a
Es muy frecuente, por ejemplo, la asociación de una neuropatía del pudendo en nuestra área con problemas de incontinencia fecal. Normalmente son pacientes que han tenido trauma obstétrico o bien partos vaginales traumáticos en los cuales queda como lesión tanto el trauma a la musculatura del esfínter, así como también la elongación del plexo pudendo o de los pudendos. Y es cuando, desgraciadamente, estas patologías no se presentan a corto tiempo. Las vamos a encontrar a un periodo de tiempo largo, dentro del periodo de 10 hasta 15 o incluso 20 años posterior a la lesión. Y entonces creo yo que hay que saberla identificar, ser cautos con el tratamiento que se va a ofrecer. Normalmente se asocia, por ejemplo, a un daño del esfínter. Ejemplo, aquellos pacientes en los que vamos a plantear una reconstrucción del esfínter, es decir, una esfinteroplastía, normalmente tiene un escenario pues cuesta arriba. Aquellos pacientes que con defecto del esfínter se asocian a neuropatía del pudendo. Entonces, de hecho, en la Asociación Americana de Cirujanos de Colon y Recto, en sus guías de práctica clínica, mencionan como un statement en el que aquellos pacientes que van a ser llevados a una reparación del esfínter, es decir, esfinteroplastía, y que tengan daño del dermio pudendo, es donde menos vamos a encontrar beneficio a la hora de hacer el tratamiento. Pero Sí, es muy... y ahí tocan nada más, digo, en cuestión de la afectación del nervio pudendo y que cause dolor, pues básicamente pues un dolor que va a ser más unilateral, ¿no? Que eso también como llamarle la atención al paciente. En el momento donde dice, me duele toda la pelvis, sino es más del lado derecho, del lado izquierdo, pero es con ciertos movimientos. Y como bien lo decía Enrique en un comentario anterior, pues es, digo, ese toque eléctrico unilateral en ciertos movimientos, ¿no? Sí. El otro, creo que ya para finalizar esto, la coxigodinia, que también es algo súper frecuente que podemos ver y que el paciente llega diciendo, tengo dolor en el ano. ¿Cómo lo podríamos identificar eso? Enrique o Mitre. Pues sería un poquito, o sea, sí, el lugar de referencia es prácticamente el mismo, ¿no? Pero el diagnóstico es a la palpación, o sea, cuando uno hace el tacto rectal y llega hacia la zona del coxis, y allí se desencadena, como hace un momento lo mencionó David, un dolor así exquisito y muy puntual. Es como cuando yo tengo pacientes con dolor torácico de origen no cardíaco, pero es una alteración dolorosa por costocondral, y es el signo de la tecla, ¿no? O sea, tocas y ahí me duele. Entonces, cuando haces el tacto en el pubo, en el coxis, ahí es donde le duele. Oiga, ¿y ese es el dolor que le trae? Sí, ese es el dolor que me trae. Entonces, ahí es cuando tienes un poquito más de la asociación, ¿no? Pues muy bien. Y Digo, bueno, historia de trauma, ¿no? Que hay a veces algún golpe o algo que puede ser la causa inicial de este problema. no, pues excelente. La verdad es que pues hemos tocado las causas de dolor anorrectal pues más frecuentes. Definitivamente, pues digo, también Enrique tocaste al principio, pues estas cistitis intersticiales, que las prostatitis crónicas, que son finalmente también otros causas de dolor anal. Pero bueno, aquí tocando las más frecuentes. Bueno, para finalizar este podcast, pues no sé, vamos con las perlas o qué recomendaciones le podríamos dar ya para finalizar este tema. Enrique, si quieres empezamos contigo. No, bueno, pues que primero creo que lo más importante es hacer una buena semiología, una buena exploración, y esta siempre nos va a llevar hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos, más investigación, solo el tratamiento. Es fundamental. La región anorrectal, una vez bien expuesta y bien explorada, nos dice el diagnóstico en la gran mayoría de las ocasiones, o nos guía muy bien. Entonces creo que esto lo vamos a desarrollar cuanto más tactos rectales y mejores exploraciones hagamos, porque nadie, o sea, muy poco, en el área colorectal seguramente es muy frecuente, en gastroenterología es un poco menos frecuente que tengan, vamos a decirlas, que sepan exactamente bien hacer una exploración anorrectal. Y bueno, ya en otras áreas
como es medicina interna, medicina general, pues es mucho menos, es un territorio apache, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces creo que es tener una buena conceptualización de la patología, hacer una buena semiología y una exploración física, y con ello vamos a poder lograr hacer buenos diagnósticos. Hay que recordar que el tacto rectal para la patología anorrectal nos puede dar hasta el 70, 75, 80% de los diagnósticos, ¿no? Y obviamente, como bien lo menciona Enrique, mientras más expuestos estemos a la semiología, a la exploración física de esta zona, que muchas de las veces por tabú, por ciertas características de nuestra consulta, no lo hacemos, creo que vale la pena, sobre todo si se nos está consultando para este motivo. No olvidar también que muchas de las veces podemos echar mano del dermatólogo, de la dermatóloga, podemos echar mano del gastroenterólogo, de la gastroenteróloga o bien del cirujano colorectal, ¿no? Entonces, creo que saber diferenciar la cabida de nuestro tratamiento y a lo mejor hasta dónde podemos llegar y ofrecerle a nuestro paciente. Creo que vale la pena mucho en el dolor anal y tener en cuenta siempre, a veces no tenemos a veces la calma o la paciencia, pero son pacientes ya muy toreados, ya son pacientes bien paseados, son pacientes a veces muy incomprendidos, que cuando les empiezas a preguntar, tienen realmente un stock de medicamentos, ¿no? Para que y hasta incluso ya se la saben, ¿no? Les estás preguntando y ya te sueltan no, ya lo tengo, y hacen el check, ¿no? Entonces, yo creo que hay que encontrar muchas veces la causa, y a veces no me lo van a dejar ustedes, no me lo van a negar. A veces son causas totalmente externas al paciente, ¿no? A lo mejor a veces es el detergente de la ropa interior, ¿no? A veces es la crema o el jabón que utilizan, y con quitar la exposición a estos químicos o bien fármacos, el paciente mejora totalmente, ¿no? Entonces a veces es bien importante platicar, ¿no? Yo creo que en este tipo de patología creo que vale la pena a lo mejor bajarle a los decibeles en la consulta cuando estamos atendiendo este tipo de pacientes, y tratar de comprenderlos casi al 100% para saber por dónde ir a enfocar el tratamiento. Pues muy bien, pues excelente. La verdad, no tengo más que agradecer todos estos comentarios. Espero que a nuestros colegas les pueda servir. Y nuevamente agradeciendo al comité organizador por la invitación a coordinar este módulo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchos saludos, Enrique y José Luis. Muchas gracias, de verdad un placer fue. Nos hubieran dado 3 podcasts para hablar de esto. Sí. Exacto. Y no nos alcanzaría, ¿no? Un gusto, buenas noches. Bonita noche, que estén bien. Saludos. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores: Medix, Liomon, Asofarma, Megalabs, Carnot, Xianfeng Rhine, Sanfer y Shua Pharma México. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.